Muy buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto saludarlos hoy, nuevamente después de un pequeño paréntesis que hicimos con la cuestión de las Olimpiadas, pero les agradecemos que nos permitan nuevamente entrar en sus hogares. Hoy los temas que vamos a tratar van a ser otra vez la CENTE, no ha dejado de estar en su complot. Vamos a hablar sobre los desempeños de la delegación olímpica y vamos a tratar un tema que tú eres experto en esto, que es la distribución política en Hidalgo. Para eso nos acompañan mi amigo Roberto Rico. ¿Cómo estás? Bien, ingeniero, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlo a usted, a todos los amigos de la mesa y sobre todo a todos nuestros auditorios, al que el día de hoy nos acompaña. Carmen Larrieta. Hola, ingeniero, ¿Cómo buenas estás? noches. Bien, gracias, buenas noches, bienvenidos todos. Señor licenciado Gerardo Rodríguez. Un gusto a todos, buenas noches. Juan Carlos, nuevamente, qué bueno, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias, ingeniero, buenas noches. Saludo al teleauditorio y a los presentes aquí en la mesa. Juan Carlos Ortiz es director del bisemanario La Ruta en Tulancingo y en todo el Valle, ¿no? Así es. O también llegas a Distrito Federal. Huauchinango y Jicotepec. Ah, muy bien. Pues vamos a ver el video. Así es, salimos a las calles, a municipio de Actopan, le agradecemos a la gente que pues realmente se acercó a nosotros y nos respondió. Platicamos sobre qué opinan de las manifestaciones de la CENTE, pero también qué opinan del desempeño de nuestra delegación olímpica en los Juegos. Una vez más, la CENTE vuelve rehén los derechos de las niñas y niños al impedir iniciar en el total de escuelas el ciclo escolar 2016-2017 en estados como Guerrero, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca principalmente. La aplicación de la ley, así como la defensa de los derechos por parte de los gobiernos municipales, estatales y federal, han dejado ver que un grupo disidente de pseudomaestros puede más que ellos. La población, la economía y la paz social se ven dañadas por gente sin escrúpulos que no les importa solucionar un problema que está muy lejos de buscar el bien y mejoramiento de la educación en nuestro país. Intereses mezquinos que obedecen a ciertos grupos políticos no permiten que la educación en nuestro país logre los niveles deseados. La pregunta sería, ¿en qué momento las autoridades federales decidirán tomar cartas en el asunto en beneficio de la mayoría y no de una minoría que día a día perjudica a nuestro país desde todos los frentes, aplicando sanciones que en verdad marquen un parteaguas, tal como se espera suceda con los involucrados en el bajo desempeño de nuestros representantes deportivos en los Juegos Olímpicos, quienes expresaron el nulo apoyo y acompañamiento de los responsables del deporte en México? Ante estos temas, la opinión de la población es la siguiente. Entre comentarios entre los vecinos y mis familiares, pues de alguna manera sí estamos molestos con la situación. Los maestros siempre han peleado, siempre han exigido y exigido y exigido, como dicen, y a ellos cuando se les exige tantito se ponen en esa actitud. Pues es un absurdo, pero la culpa no es tanto de ellos, nuestros gobiernos que están muy miedosos. Nuestro señor presidente nos salió muy malito, el señor licenciado Peña Nieto, desgraciadamente. No van a llegar a ningún acuerdo. El problema de la CENTE es que les quitaron todos los privilegios. He leído un poco de lo de la nueva estructura de la educación, pero resulta que no ha cambiado nada. Lo único que les exigen a ellos es que tienen que seguir estudiando y preparándose y quitarles aquellas cosas, vicios que tenían de me jubilaba, ahora le dejo a mi hija o a mi hijo le dejo la plaza sin saber dar una clase a estas personas, ¿no? Porque no estudiaron. Terminaron una preparatoria, cuando mucho, y ya ese es el problema de nuestra educación. Desgraciadamente, ya no existen los maestros de carrera. Dicen que en el amor hay mucho de locura, pero en la locura hay algo de razón, exacto. Entonces ellos tienen sus razones en cierto modo y el gobierno tiene su razón también en el suyo. Entonces es una lucha de poder que unos no se dejan y el gobierno tampoco cede ni uno ni otro. Entonces al que se están llevando es al pueblo, es al que lo están. Hay gente inocente, hay gente que
por su trabajo y todo, llega tarde, y sí, ambulancias, no las dejan pasar. La leche esa que sale en las noticias tampoco le dan abasto a los pueblos, todo. Ahí están mal los señores estos, pero por su parte el gobierno también está mal. La participación de los atletas, muy particularmente, creo que fue buena. Obviamente las circunstancias que se presentan en torno a los manejos que hace la CONADE, el Comité Olímpico Mexicano acerca de los recursos, el problema con las federaciones, tiene mucho que ver para el rendimiento de ellos. A veces lo que quisieran no es tanto apoyo económico, sino el apoyo moral, y yo creo que pues, la participación fue buena dentro de lo que cabe. Ayer lo entrevistaban en Televisa y él daba algunas explicaciones válidas para él. Ofreció disculpas, pero yo creo que las disculpas no son válidas. Yo creo que el actuar de todo servidor público tiene que ser siempre por la derecha, tiene que ser encaminada al beneficio social y en este caso a beneficiar muy particularmente a las personas que dependen de ese organismo, que son precisamente los participantes, nuestros atletas. Es importante escuchar lo que estaban diciendo estas personas. Yo en lo personal quiero agradecerles a nombre de esta mesa de diálogo y análisis el que nos permitan poderles identificar y tomarles la declaración que hacen. Es muy interesante ver cómo opinan los ciudadanos. Sin embargo, la CENTE es algo más allá de los maestros. Yo no sé qué opinen ustedes, pero ya llegaron a un límite que no es contra el presidente Zedillo, no es contra... Ya no es contra ningún presidente. Ya la educación no les interesa. Ya llegaron a ser un problema de... No quisiera yo exagerar ni ser negativo, pero la verdad la situación en la que tienen a los estados ya es tan lamentable que yo pensaría inclusive en un bloqueo ya de seguridad nacional. Algo tendremos que hacer y me gustaría oír su opinión, Juan Carlos. Afortunadamente, Luis, la ciudadanía está muy activa participando. He escuchado ahorita las entrevistas de personas, público, que está informada. Creo que la Sociedad de Padres de Familia en determinados estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, ya está participando para reanudar las clases. Y eso es una ventaja porque la misma sociedad les va a poner un hasta aquí a los profesores. Ya no va a ser la autoridad. Yo creo que es la única solución. Esa es la única solución. Esa es la única vía de diálogo. Y decir, ya basta. Y nuestros hijos quieren clases. Y nosotros queremos ciudadanos instruidos y educados. Es que en ningún momento esas gentes hablan de los niños. No. Ya llevan días y días y días No, en años. clases. Y otros ya inclusive han llegado hasta el año. Sí, así es. Entonces, ¿qué sucede? Lo que suceda hoy va a repercutir a las generaciones hasta dentro de 25 años. Entonces, la verdad es lamentable lo que está pasando y yo creo que hay que dar un hasta aquí. ¿Tú qué opinas? Pues relativamente el escenario es complejo porque al inicio del periodo escolar, pasado día lunes, entendemos que en Chiapas, que en Michoacán, en Guerrero, poco más de Oaxaca, 60,000 estudiantes, si no me equivoco, están sin clases en estos momentos. No pudieron iniciar el ciclo escolar como pretendía la Secretaría de Educación Pública y lo había pronosticado en determinado momento el secretario de Educación Pública, Arturo Nuño. Pero sí es complejo el escenario porque al final de cuentas, dentro de un conflicto que bien pudiera preverse como un conflicto de matices educacionales, no lo es así, es un conflicto de orden político que ha minado sobre todo que dentro del espectro del plano educativo, del panorama nacional educativo, haya complejos que en este momento políticamente no pueden ser subsanables y que únicamente a la educación la están tomando como rehén un grupo de maestros que están en conflicto, pseudo maestros, pero también hubo focos y visos en otras entidades de la República. En el Distrito Federal no abrieron algunos centros escolares que están identificados con la Coordinadora Nacional. En varias entidades del país hubo también pequeños problemas en donde la Coordinadora Nacional tiene determinada presencia en determinados centros de educación y tampoco entraron. Entonces, el número de estudiantes se incrementó aún más, independientemente de que en Guerrero, que en Michoacán y en Oaxaca, en Chiapas, no habían podido iniciar clases de forma adecuada,
pero hoy el problema es mayúsculo, no ha habido una solución, ya es un conflicto que trae alrededor de un par de meses, 2 meses más o menos, y que en este momento no se ve visos de posibilidades o de solución inmediata que le permitan sobre todo a los educandos recibir clases en estos momentos y sobre todo pues va a haber un conflicto mayor porque al final de cuentas el calendario escolar ya inició, el problema está latente y aún así tenemos un problema de educación muy grave en el país. Realmente no somos un país que esté privilegiado en los mejores estándares de educación a nivel mundial. No, al contrario. Pero con este enorme conflicto yo creo que aún peor va a ser calificado nuestro país. Pero llama mucho la atención que sea justamente en estados donde la pobreza Sí, Son claro. los 4 últimos Sí, estados claro. en Cuatro cuestiones de últimos la... Claro. y la marginación. Es correcto. Decían Claro, unos padres pero de que familia. coincide mucho con el tipo de gobernador que tienen estos estados. Sí. O sea, ellos han solapado mucho de lo que está pasando. Oaxaca es un ejemplo. Oaxaca es un ejemplo. Gabino Cue los ha solapado, más que solapado, los ha hasta financiado totalmente. Y los ha apoyado para tratar de generar este tipo de movimiento que pues, se vuelven un problema desconcertante. Decían padres de familia de Oaxaca y de Chiapas que de qué servía que sus hijos salieran de preescolar principalmente si no sabían ni leer, no reconocen bien los números. O sea, las cuestiones básicas de la educación los pequeños no las tienen. Entonces, aparte de este conflicto, los padres de familia, hay quienes están apoyando a la gente, hay quienes no, efectivamente fueron y tumbaron los candados de las rejas de las escuelas, pero ¿quién les da clases? O sea, sí queda claro que igual y los padres de familia van a tener que fungir en ese papel de maestros para que sus hijos de alguna manera puedan tener esas herramientas. El problema es de que qué más se hace con la economía, con lo social, con la seguridad. Claro. Ya la gente, los empresarios se están retirando, escuchaba yo, hay empresas que tienen mercancía detenida en puertos que no quieren bajarla a tierra justamente porque por el paso pueden que tomen los trailers, que tomen los camiones, que se los quemen. Entonces son pérdidas que al país lo dejan por los suelos de por sí. Que Y la economía, pregunta es, ¿qué tienen que ver las escuelas y los niños Con un este conflicto político, con un ¿no? conflicto político que no se ve que vaya a calmarse hasta el 2018? ¿Tú qué opinas, Claro? Sí, pues es un galimatías ahí que, como el corte. Que viene. Por eso no te En camino pasaba. tuvieron la culpa, perdón. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.